Buenas tardes. Ya veo que tenemos aquí un quórum de 25 jóvenes. En el día de hoy vamos a empezar una semana de aula invertida. Hay un grupo de 3 o 4 estudiantes que he seleccionado para exponer determinados. Aló, ¿me escucha? Y entre el expositor y mi persona aclararemos sus dudas. Entonces, puede empezar Marlon con su tema de límbico. Ya, listo, doctor. Bueno, voy a explicar lo que es el sistema límbico. Para entender el sistema límbico debemos hablar un poco sobre sus generalidades, sobre todo qué estructuras van a conformar el sistema límbico. El sistema límbico, como podemos ver en la imagen, pues, va a estar formado por un lóbulo límbico, una formación campal, en donde esta formación, que la vamos a escribir más adelante, la estructura principal va a ser el hipocampo. Una característica general de lo que es el hipocampo cabe sobre todo en su forma, porque hace alusión a un cuerno de carnero, o como también se lo conoce, el cuerno de Amón. Es muy importante saber esto de cuerno de Amón porque más adelante van a ser un paso importante para escribir ciertas áreas de esta estructura. También el cuerpo amigdalino, las partes más ventrales del cuerpo estriado, también ciertos núcleos de mesencéfalo, varios núcleos talámicos, y hay una estructura que, dependiendo de la literatura, se la puede considerar como parte o no del sistema límbico, que sería la región media de la calota. Lo que se lo considera como parte del sistema límbico, en esencia, por sus vías ascendentes y descendentes, porque algunas de sus fibras van a llegar a conectarse con estructuras del sistema límbico. Y por último, diversas estructuras corticales de asociación, las cuales van a estar interconectadas unas con otras por medio de axones mielínicos. El funcionamiento general, antes de entrar a profundidad sobre el sistema límbico, se ocupa de lo que es la memoria, de respuestas viscerales y motoras, pero respuestas motoras relativas a la defensa, a la reproducción, a la conducta y a lo que es la emoción. Como también puedo ver en la siguiente diapositiva las estructuras que ya mencioné anteriormente. Por otra parte, bien, como dije en el principio, va a estar conformado por un lóbulo límbico. Este lóbulo límbico es un anillo de sustancia gris que va a estar situado en la cara medial de cada hemisferio, como podemos ver en la imagen. Este lóbulo se va a conformar por la circunvolución del cínculo, la circunvolución paripocampal y áreas septales. Este lóbulo no tan solo va a contar de esta estructura, sino que tiene otro tipo de estructuras que van a ser el conjunto de otras, como es la arqueocorteza, que va a ser la unión de la formación del hipocampo y la circunvolución dentada. También la paleocorteza, que va a estar formada por la circunvolución, por la corteza piriforme, pero de la circunvolución anterior del parihipocampo. Y por último, la yuxta alocorteza, o también conocida como corteza dependiente de la literatura, que va a ser conformada por la circunvolución del corpus callosum. Ya que explicamos las generalidades de lo que es el sistema límbico, entramos más en profundidad y vamos a hablar un poco de lo que es el desarrollo embrionario, específicamente del hipocampo.
Pero antes hay que, como vemos en la imagen, no solo está el hipocampo, sino que también en el conjunto de estructuras que vemos en la imagen, vamos a denominar formación del hipocampo o formación hipocámpica. Formada por qué estructuras, por el hipocampo, por la circunvolución dentada y por la mayor parte de la circunvolución perihipocampal. ¿Ya? Detallando ciertos puntos importantes del desarrollo fetal. El desarrollo fetal del hipocampo se va a dar mediante una expansión del extremo medial del lóbulo temporal para que esta estructura, el hipocampo, ocupe el suelo del asta temporal del tercer ventrículo. Es así por lo que en el cerebro adulto ya desarrollado, vemos que la circunvolución parahipocampal va a continuarse con el hipocampo, pero el hipocampo va a estar oculto, como podemos ver en la imagen acá. También, siguiendo hablando sobre el desarrollo embrionario, vemos que la superficie ventricular del hipocampo va a tener una delgada capa de sustancia blanca, que se va formando a lo largo de las semanas y que va a estar formado por axones de entrada y salida de la formación hipocampal. Y vamos a denominar como alveos, como podemos ver aquí. No tan solo eso, sino que también estas mismas fibras de entrada y salida de la formación hipocampal van a formar lo que es la fimbria, pero la van a formar a lo largo del margen medial del hipocampo. Y esta estructura que llamamos fimbria, ya cuando leemos más sobre macroscopía, se va a continuar con los pilares de Fornes. ¿Y dónde se va a ubicar? Se va a ubicar por debajo del esplenio del cuerpo calloso. Por otro lado, la formación hipocampal se va a curvar en dirección dorsal y medial. ¿Para qué? Para poder alcanzar la superficie medial del hipocampo y volverse a curvar hacia adentro para formar una circunvolución que en cortes se puede tener alusión a una semiluna, pero que nosotros vamos a escribir como la circunvolución dentada, que se va de dorsal a medial, alcanza la superficie medial, se vuelve a curvar hacia atrás y forma esta estructura en forma de semiluna. Esta circunvolución dentada, como podemos ver también en la imagen, va a estar en el espacio entre la fimbria y la circunvolución parahipocampal. Esta última estructura mencionada, que es la circunvolución parahipocampal, va a comprender una laminación transicional de 6 capas. Sin embargo, no todas estas 6 capas van a gozar, por decirlo de alguna manera, de una funcionalidad específica, ya que no todas estas 6 capas van a llegar al neocórtex. Al neocórtex solo van a llegar 3 de estas 6 capas de la circunvolución dentada. Y también van a llegar al arquicórtex. Ahora, hablando más a profundidad sobre esta laminación, estas capas nucleares de la circunvolución dentada, están definidas en 3. En la capa molecular, en una capa granular y una capa polimorfa, como observamos en la ilustración. Todas estas van a tener una disposición en U o V, donde todas las porciones abiertas de cada una de estas capas va a dirigirse a la fimbria. ¿Ya? No tan solo estas capas van a servir van a tener unas funciones específicas por las células que la conforman, sino que también van a tener fibras eferentes que van a ser en dependencia de cada una de estas capas y que la vamos a denominar como fibras musgosas. Estas fibras musgosas, que son las eferencias de estas capas de la circunvolución
eh, dentada, van a establecer sinapsis con los sectores CA3 y CA2 del hipocampo, que vamos a escribir más adelante. Describiendo cada una de las capas, entrando un poco más a lo que es la microscopía de la circunvolución dentada, vemos que la capa molecular se va a continuar con la capa del mismo nombre, pero del hipocampo, en la profundidad del surco del mismo nombre, el surco del hipocampo. Por otro lado, la capa granular se va a componer de células esféricas y ovales que van a dar origen a axones que van a pasar, se va a tener un recorrido largo porque van a pasar a través de la capa polimorfa para terminar en las dendritas de las células piramidales, que las células piramidales van a encontrarse también en el hipocampo. O sea, es una conexión directa tanto entre la circunvolución dentada y el hipocampo, entre cada una de sus capas. Y por último, la capa polimorfa, que por su propio nombre podemos definir de que tiene una gran variedad celular, pero comprenden en su mayoría lo que son células piramidales y células en cesta. Ahora vamos a describir lo que son las distintas áreas o sectores, o también la denominada organización intrínseca del hipocampo. El hipocampo va a tener sectores o áreas que van a ser tres sectores o áreas. El sector CA1, el CA2 y el CA3, como se observa en la diapositiva. ¿Cuál es el significado de esta sigla CA? Que ya es el cuerno de Amonis, pero en latín. El área CA1 se va a encontrar topográficamente adyacente al subículo, mientras que el sector CA3 se va a encontrar más cerca de la circunvolución dentada. Y es por eso que tanto CA3 y CA2, al estar próximos a la circunvolución dentada, van a recibir las referencias de las fibras rugosas de las capas de la circunvolución dentada, sobre todo por su proximidad. En el área CA1 también se la puede denominar sector de Sommer. Vamos a encontrar sobre todo células piramidales magnocelulares o grandes, las cuales van a tener una característica específica, que va a ser que van a ser muy sensibles a la falta de oxígeno. No tan solo a la falta de oxígeno, sino también a una disminución, a una falta de administración de sangre arterial fresca, porque si no, estas células van a morir y van a causar ciertas patologías que veremos al final de la presentación. También, como podemos ver con las fibras de color rojo y las fibras de color azul, van a existir circuitos en cada uno de estos sectores. Ya describimos el circuito de las fibras mucosas que llegan al sector CA3 y CA2, pero también hay circuitos implicados, sobre todo en la formación de nuevos recuerdos, mediante el uso de un mecanismo que lo podemos denominar como el mecanismo de potenciación a largo plazo. Este mecanismo de potenciación a largo plazo tiene su propiedad principal, la que tiene es que de la sinapsis van a ser sinapsis dadas por células de Schaffer, que estas células de Schaffer van a encontrarse en el sector CA1, y fibras mucosas del hipocampo. Este mecanismo actúa incrementando la eficacia de la sinapsis que se dan gracias a que las terminaciones presinápticas van a liberar una mayor cantidad de transmisores dado por la activación de las fibras mucosas. Las fibras mucosas van a ser las encargadas de activar la membrana presináptica para que exista una mayor liberación de transmisores, una mayor liberación de transmisores en la membrana presináptica. Por otro lado, también habíamos hablado de las fibras de Schaffer. Estas fibras de Schaffer van a tener colateralidades, que estas colateralidades de las células de Schaffer van a incrementar el número de células receptoras en la membrana postsináptica.
Es una dominación positiva y es así como se explica este circuito y su función de, eh, de crear nuevos recuerdos. También, como habíamos explicado en la circunvolución dentada, hemos explicado cada una de sus capas, también el hipocampo va a gozar de esta diversidad nuclear. También se va a dividir, al igual que la circunvolución dentada, en 3 capas, con una celularidad diferente, eh, aunque también como también dije anteriormente, van a guardar una íntima relación con cada una de las capas de la circunvolución dentada. En el hipocampo tenemos una capa molecular, que esta capa molecular se va a encontrar en el centro de la formación hipocámpica, alrededor del surco hipocámpico. Esta capa, como ya mencionamos anteriormente, va a continuarse con la capa molecular de la circunvolución dentada, ¿ya? Y con el neocórtex, obviamente. Tenemos la capa de células piramidales, la más grande, y estas células piramidales son las células principales del hipocampo. Sus dendritas y axones van a atravesar lo que es el alveus y la fimbria. ¿Por qué van a atravesar estas dos estructuras? Porque su finalidad va a ser llegar al fornix. También aquí ya habíamos explicado antes lo que es las ramas colaterales de Schaffer. No tan solo se van a encontrar en el sector CA1 del hipocampo, sino que también se van a encontrar en esta capa de células piramidales, porque con estas células piramidales va a establecer sinapsis. ¿Okay? Y esta capa piramidal se va a continuar ya una vez llega al neocórtex, en la quinta capa del neocórtex, que es la capa piramidal interna. Y por último, tenemos la capa polimórfica. Esta capa polimórfica va a tener una arquitectura muy parecida a lo que es la sexta capa del neocórtex, sobre todo por su variedad nuclear, su variedad de células. Y aquí vamos a encontrar, a diferencia de las otras dos capas, vamos a encontrar interneuronas, las cuales van a estar localizadas específicamente por debajo del alveolus, a este nivel. A este nivel vamos a encontrar interneuronas en esta capa polimórfica del hipocampo, o de la formación hipocámpica. Ya una vez hemos hablado un poco sobre el desarrollo fetal y sobre la microscopía, vamos a referirnos hacia las aferencias y eferencias del hipocampo, o en su conjunto como formación hipocampal. La formación del hipocampo va a tener aferencias o inervaciones, mejor dicho, noradrenérgicas, por parte de una estructura que ya conocemos, que es el locus coeruleus, a través de los núcleos septales, de las regiones septales, no de los núcleos de la región septal. Asimismo, dependiendo también de la literatura, porque tanto en Barr como en Camper te llegan a decir datos que no mencionan en otros, dicen que las aferencias van a indicar falta de impulsos olfatorios. ¿Esto qué nos sugiere? De que el hipocampo, o la formación hipocámpica, va a ser una estructura mayormente efectora. ¿Okay? Sin embargo, también tiene fibras eferentes. Sus fibras eferentes se originan, sobre todo, principalmente en el área entorrinal o el área 28 de Brodmann. Las fibras del área 28 van a estar distribuidas por la circunvolución dentada, van a estar distribuidas en la circunvolución dentada y áreas posteriores del hipocampo. También de igual manera, tenemos fibras derivadas de las porciones de cada una de las porciones del área entorrinal. Las fibras que se derivan de la porción medial del área entorrinal siguen la vía alveo, esta vía de color azul.
en la proximidad del subiculum y la fisura del hipocampo. Las fibras que nacen de la porción medial del área entorrinal van a seguir esta vía alveo para ingresar al hipocampo por su cara ventricular. Por otro lado, las fibras que van a originarse de la parte lateral del área entorrinal van a seguir la otra vía que también está de color rojo, que va a denominarse la vía perforante. Y esta vía perforante va a atravesar el subiculum y se va a distribuir a todas las partes del hipocampo, menos a una, menos a la región de transición hacia la circunvolución dentada, menos en la zona de transición. También hay otro tipo de aferencias que se van a proyectar desde los núcleos septales mediales a través de la fimbria y proyecciones de la circunvolución del cuerpo calloso que van a llegar al presubículum, que es una estructura anterior al subiculum, y a la corteza entorrinal a través del cíngulo, pero estas fibras, estas proyecciones de la circunvolución del cuerpo calloso tienen una característica, que es que no ingresan en ningún momento a la formación hipocampal. Ya. Por otro lado, tenemos a las eferencias del hipocampo. Como dijimos anteriormente, que se le describe al hipocampo como una estructura mayormente efectora. ¿Cuál va a ser la vía eferente más grande o de mayor importancia del hipocampo? Va a ser el fornix. El fornix va a ser la vía eferente más grande y sus axones van a originarse de tres lados. En su mayoría del subiculum, del hipocampo, o bien como eferencias de la formación hipocampal. Estas fibras van a tener un recorrido específico, pero primero van hacia la fimbria. Sí, doctor. Marlon, Sí. tu opinión, ¿por qué, aparte de lo que has dicho, por qué el fornix es la conexión más importante a este nivel? Aparte de lo que has dicho. Sí. Ya, continúo, doctor. Te pregunto, ¿por qué en tu opinión el fornix es la vía de conexión más importante a este nivel, aparte de lo que has dicho, que ya está bien dicho? Porque no tan solo se va, o sea, es que van a haber fibras de diferentes porciones del fornix que van a salir y van a tener conexiones con estructuras de asociación, con estructuras corticales, con otro tipo de estructuras del sistema límbico, porque van a haber fibras que van a seguir las columnas, el cuerpo, y también van a llegar a estructuras del tálamo por medio del cuerpo mamilar, a través del haz mamilotalámico, también por su Eso conexión está bien. Vamos a razonar lo que falta. Estás ahí en un 9,4,5 de 10. Marlon, ¿cuántos fornix tenemos? Todos uno en cada hemisferio. O sea, los dos se funden y forman el cuerpo. Tenemos un solo fornix. Sí, Tiene la columna y se funden. dos pilares anteriores, dos. Sí. Exacto, y un solo cuerpo. Eso significa que el fornix es una estructura que comparte un elemento en común con el cuerpo calloso, y es que da conexión bihemisférica. Sí. ¿Ya? Entonces, todo eso que has mencionado, que es correcto, se corona con el hecho de que va a dar conexión entre ambos tálamos, ¿verdad? Entre Sí. ambos cuernos de Amón, ¿ya? Ok, Ajá. sigue. Ya, listo. Me había quedado en que estas fibras en su camino van hacia la fimbria, van a atravesar en primer lugar a lo que es el alveus. Una vez atraviesan el alveus y llegan a la fimbria, estas estructuras se van a continuar con el pilar del fornix. Como ya dije, el pilar del fornix va a estar por debajo del esplenio del cuerpo calloso
Y este pilar se va a curvar alrededor del extremo posterior del tálamo, lo que dije que se fusionaban para unirse con su contraparte y formar el cuerpo del fornix. Este cuerpo del fornix va a estar por debajo ya del cuerpo calloso. Y a esta altura en donde entra en acción lo que es la comisura dorsal del hipocampo, que va a transportar fibras de la circunvolución parahipocampal de un hemisferio a otro. También por encima de la estructura que denominamos como tercer ventrículo, el cuerpo del fornix se va a separar en columnas. Estas columnas van a tener van a existir fibras que se van a separar de estas columnas por encima de esta estructura que vemos aquí, que es la comisura anterior. ¿A dónde se van a distribuir? Se van a distribuir al área septal, porciones anteriores del hipotálamo y a la sustancia indominada. ¿Tienes que decir algo? Se escucha cortado. ¿Quieres decir algo? No, yo no estoy hablando. Es que se escucha una interferencia. No sé de quién sea. Debo ser yo, voy a apagar mi micrófono. Ok, ya, ahora hablemos de la columna del fornix. La rama de la columna del fornix que se encuentran por detrás de la comisura anterior, van a tener fibras que terminan en los núcleos laterales dorsales del tálamo y la mayor parte de sus axones finalizarán en el cuerpo mamilar, el cual va a proyectarse, como vemos en esta imagen, que los núcleos anteriores del tálamo se van a proyectar a la corteza cerebral o circunvolución del cíngulo mediante el fascículo mamilotalámico. Además, vamos a comprender otras eferencias. Estas eferencias corresponden a la circunvolución del cíngulo. Y como la circunvolución del cíngulo expresa comunicaciones recíprocas tanto con la circunvolución parahipocampal mediante el cíngulo y con la circunvolución del cíngulo. Y aquí lo importante es lo de la circunvolución del cíngulo, porque como vemos aquí, sus conexiones van a llegar al nocote, a la corteza cerebral, específicamente a la mayor parte de los lóbulos frontales y temporales, obviamente mediante fibras de asociación cortical. ¿Y cómo explicamos todo? Ya explicamos todo esto y cuál va a ser su funcionamiento. Va a ser de que cuando nosotros anticipamos un movimiento o algún tipo de tarea netamente cognitiva, se va a dar por activación de esta corteza del cíngulo, aunque no tan solo va a ejercer su acción sobre la anticipación de movimientos o tareas netamente cognitivas que realizamos a diario, sino también que tiene ciertas fibras que se van a relacionar con el dolor y con expresiones emocionales, sobre todo relacionadas con lo que es el desagrado. ¿Ok? También una de las cosas más importantes de las que goza el hipocampo van a ser sus circuitos. ¿Cómo vamos a definir o cómo se definen por lo general los circuitos del hipocampo? Se lo va a definir como un mecanismo armónico que puede elaborar tanto funciones emocionales básicas de una persona y también llegar a participar en expresiones emocionales como lo que vimos antes, relacionadas al desagrado, o como vamos a ver más adelante, uno de los casos de clínica, de sus alteraciones. Pero en la mayoría, nosotros pensaríamos de que estos circuitos van a estar relacionados, todo lo que es las emociones, todo lo que son los sentimientos, van a estar relacionados más con el hipocampo. Sin embargo, se relacionan más con lo que es la amígdala, que va a ser la siguiente estructura que vamos a explicar después. También hay que tener en cuenta
lo que es el circuito de Papez. Ya no tan solo sus componentes que se ven en la imagen que tenemos en pantalla, que es la imagen 18.5. Además que este circuito de Papez es muy importante ya que recibe impulsos del neocórtex, del tálamo, del área septal, núcleo del RAFE, el área cerebral, núcleos, la formación de núcleos catecolaminérgicos de la formación reticular. Las fibras de salida de este circuito de Papez, que es la que está de color rojo, se van a dirigir al neocórtex, pero también a la formación reticular. Por otro lado, ¿cuál es la vía descendente más grande de este circuito? Es el fascículo mamilotalámico, que como vimos en la imagen anterior, que es esta, este fascículo mamilotalámico va a estar formada por ramas colaterales del fascículo mamilotalámico. ¿Y para qué es importante este fascículo mamilotalámico? Para llegar a la formación reticular y a los diferentes tipos de núcleos, en especial los núcleos del RAF. Por otro lado, también tenemos ya para culminar con lo que es el hipocampo, tenemos la funcionalidad del hipocampo, sobre todo relacionado con la memoria. Para esto vamos a... ¿sí? Marlon, ¿cuántos circuitos de Papez son? Uno. Uno. Sí, creo. Sí. En dependencia de la literatura que consultemos, podemos encontrar que se habla de 2 circuitos de Papez. Hay otros libros que hablan de 2 circuitos de Papez, pero como una unidad continua. Es decir, que van en una secuencia, uno continúa donde empieza el otro. ¿Ya? ¿Esos circuitos de Papez tienen alguna función específica? Sí, para lo que es los recuerdos. Que eso sí lo voy a explicar más adelante también. ¿Solo los recuerdos? Bueno, no importa. Cuando tú No, hables de también la para... fisiología, cuando tú hables de la fisiología del recuerdo allí, puntualizamos los detalles que falten. Sigue, sigue. Ok. Ya. Como había dicho de la función del hipocampo en la memoria, vamos a tener dos tipos de memoria. Primero lo que es la memoria declarativa, que es el conocimiento o recuerdos o acontecimientos conscientes. Te lo definimos como la adquisición de un ítem que va a tener lugar en una sola ocasión. Si los recuerdos declarativos no se van recordando de vez en cuando, se va a necesitar un esfuerzo mental para recordarlo, si no se van a olvidar. Por otro lado, la memoria procedimental o procesal, que está mejor definida, se va a referir a todas las habilidades del aprendizaje, como tareas motoras que realizamos con regularidad en el día a día, como actividades mentales básicas como es el uso del vocabulario o el uso de reglas gramaticales de la lengua. Y sobre todo la función de la formación del hipocampo, mejor conocida, es la retención de información a corto plazo a través, que es la retención de información a corto plazo y cómo la formación hipocámpica hace que esa información o memoria de corto plazo se transfiera en una memoria a largo plazo a través de la memoria declarativa. También la consolidación de recuerdos también puede llegar a asociarse con el sueño. ¿Por qué? Por aquí explicaremos un mecanismo neural que va a hacer que las neuronas serotoninérgicas o del RAFE van a proyectarse a la formación hipocámpica
para activarla. ¿Para qué? Para potenciar sinapsis a largo plazo y que podamos, a través de los mecanismos del hipocampo, almacenar recuerdos recientes, lo cual también implicaría acciones como una mayor síntesis de proteínas y formación de nuevas sinapsis. ¿Tienes algún método o algún ejemplo de aplicación de eso que acabas de explicar, que por cierto es uno de los elementos de la clase de hoy que más van a usar en el ejercicio médico? ¿Cuál? Lo de la... Lo que Lo de acabas de lo... decir, el papel del sueño y las Ah, neuronas serotoninérgicas en el proceso de aprendizaje. o sea, en donde yo consulté decía que en el sueño van a activarse estas neuronas que van a activar la formación del hipocampo, van a llevar a cabo más sinapsis o- para, para, este, para almacenar recuerdos recientes. O sea, no sé cómo podría explicarlo también de otra forma. Ya, ya yo voy a hacer uso del ejemplo. Espero que el joven Sebastián haya tenido una urgencia bastante poderosa como para abandonar la clase. Recuerdo que no todo lo que se dice aquí hoy está en la literatura, pero como está siendo grabada la clase, puede ser objeto de evaluación. Un ejemplo importante de lo que está diciendo Marlon radica en el papel medular que tiene el proceso de el sueño en el proceso de aprendizaje. Miren, en el sueño es en el tiempo en el cual el niño, sobre todo el lactante, aprende, sedimenta lo aprendido. Esas actividades que él tuvo en el día, durante el sueño, entonces se sedimentan y se transforman en memoria. ¿Ya? Precisamente por eso en algunas ocasiones vamos a ver el lactante que se ríe, gorjea, tiene movimientos durante el sueño, no tiene pesadillas, está simple y sencillamente evocando una actividad cognitiva o motora que tuvo en el día y procesándola para convertirla en un conocimiento o en un recuerdo. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando vámonos a un ejemplo extremo que puedan ustedes tenerlo tangible, ¿verdad? Vamos a suponer que hoy es lunes o más lunes y yo tengo un examen el miércoles, ¿ya? Pero de aquí al miércoles tengo eh, que abarcar un volumen muy poderoso de materia y eso hace que yo ni hoy ni mañana duerma, ¿ya? Y puede ser que para mañana a mediodía yo repita, evoque muy bien algunas cosas que aprendí hoy rápidamente, pero también puede ser que cuando pasado mañana, el miércoles, yo llegue a esa evaluación, no haya estado durmiendo ni lunes ni martes, nada encima de eso, haya tomado estimulantes como por ejemplo grandes cantidades de café o peor aún, sustancias como el metilfenidato que se utiliza actualmente para tratar a los niños con trastorno de hiperactividad y que anteriormente en el mundo universitario era muy famoso. ¿Por qué? Porque son medicamentos que permiten enfocar, tienen un efecto gringola, hacen que el niño y el adulto y el que lo tome se enfoque en una sola cosa y restringe mucho el sueño. Entonces, puede ser que cuando llegue el momento del examen, la persona se bloquee y no recuerda nada. O pasa por alto algunos detalles que está seguro que se sabía. Y el resultado de esto es que no era un conocimiento o ese conocimiento no estaba respaldado por una buena memoria. No porque tenga baja capacidad de memoria la persona, sino porque el proceso de sueño fisiológico natural para sedimentar el aprendizaje no se llevó a cabo y en consecuencia teníamos allí una falsa memoria. Entonces, eso que acaba de explicar Marlon tiene su aplicación por excelencia fisiológicamente en el lactante y también en el adulto en los procesos de estudio. Por eso es que se recomienda que tiene que existir una fisiología del sueño. Una X cantidad de tiempo,
una X cantidad de tiempo con una profundidad del sueño. Mientras más profundo es el sueño, mejor es la calidad de lo aprendido, se sedimenta mejor, ¿verdad? Porque por otro lado también usted puede decir, bueno, dormí 7 horas, pero 7 horas despertándome a cada rato, tenía insomnio, esto y lo otro, es lo mismo, no es un sueño de calidad. Entonces, ese ejemplo que está mencionando Matt tiene su aplicación directa aquí, ¿ya? Y también tiene su aplicación directa, me imagino que en algún punto él lo mencionará, si no ya yo aprovecho y lo digo, en las enfermedades demenciales. Hay muchas de las demencias que inician con insomnio y conforme inicia el insomnio y la desvielinización, empezamos a ver los deterioros de la memoria, cosas que estaban aprendidas, muy bien aprendidas, se van perdiendo con el paso del tiempo. Sigue, Marlon. Listo, doctor. Ya culminando con lo que es la formación hipocampal, vamos a describir al cuerpo amigdalino. El cuerpo amigdalino va a estar formado por neuronas que se van a localizar en el extremo anterior del asta temporal del ventrículo lateral y la superficie del núcleo reticular. El cuerpo amigdalino va a comprender, como podemos ver aquí en la imagen, que está el cuerpo amigdalino, pero el cuerpo amigdalino también va a comprender una división, una división, una división dorsomedial que también la podemos denominar como el grupo de núcleos cortomediales y una división ventrolateral, la cual va a ser más grande, sobre todo porque va a estar conformada no por un solo grupo, sino por dos, que va a ser el grupo central y el grupo vasolateral. Y cada una de estas divisiones van a estar conectadas unas con otras y también a la corteza entorrinal. Hablando más sobre las conexiones del cuerpo amigdalino, vamos a tener que sus fibras aferentes van a provenir del tálamo, de los núcleos catecolaminérgicos del RAFE y los núcleos parabraquiales de la formación reticular. Algunas de estas fibras van a llevar estímulos dolorosos, aunque asimismo vamos a tener aferencias dopaminérgicas, algunas procedentes de la sustancia negra, pero en su mayoría provenientes del área tegmentaria ventral, y fibras colinérgicas procedentes de los núcleos basales del procencéfalo. Como ya mencioné en lo que son en general del cuerpo amigdalino, vamos a comprender divisiones nucleares. Hablando sobre los grupos de núcleos centrales, su importancia recae por las aferencias que tiene, donde vamos a nombrar a los núcleos vasolaterales y sus aferencias con los cortomediales. El grupo de núcleos antes nombrados, que son los núcleos cortomediales, junto a los núcleos del grupo vasolateral, va a tener conexiones principales que podemos ver en la diapositiva, en la figura 18.5 y en la figura 18.6, que ya vamos a explicarla un poquito más adelante, en donde van a predominar conexiones recíprocas con áreas neocorticales. Todo lo que ya he mencionado, explicado, han sido las aferencias y ahora vamos a hablar sobre las eferencias. Y para hablar sobre las eferencias debemos saber cuál es el eferente más reconocible del cuerpo amigdalino, el cual podemos ver aquí, que va a ser la estría terminal. Este haz, la estría terminal, va a tener axones que van a entrar al haz prosencefálico medial para dirigirse a los núcleos dorsales del vago, como podemos ver en la figura 18.6, por medio del haz prosencefálico medial, llega al núcleo dorsal del vago y al núcleo solitario, donde va a desempeñar funciones viscerales. No todas las fibras de la amígdala van a entrar al haz prosencefálico medial, sino que va a tener otro tipo de fibras diferentes, las cuales vamos a denominar como fibras amígdalo-fugales ventrales.
las cuales van a ser más cortas y van a pasar a través de la banda diagonal. Van a pasar a través de la banda diagonal de Broca, transportando axones hacia los núcleos dorsomediales del tálamo y proyectarse a la corteza prefrontal, al núcleo accumbens y áreas septales. Esta última área que mencioné, que son las áreas septales, va a proyectar fibras por medio de la arteria medular del tálamo hacia núcleos de la vénula. Con la vénula, y estos núcleos a su vez se van a proyectar al núcleo interpeduncular, como podemos ver aquí, los núcleos de la vénula. A través del fascículo retroflexo van a llegar al núcleo interpeduncular y van a llegar a los núcleos vegetativos. Ahora, hablando sobre las funciones del cuerpo amigdalino, tenemos que su funcionalidad va a estar determinada por su división nuclear, y las cuales van a estar asociadas con lo que es las emociones y el comportamiento. Estos son los núcleos centrales y vasolaterales, lo que van a llevar a cabo estas funciones. Además, vamos a denominar a la palabra emoción con una interpretación más relacionada con respecto al funcionamiento cerebral.